Este es otro tema que generó mucha polémica en la Argentina porque tenemos una ley de cupo por la cual tiene que haber un 30-35% de porcentaje de mujeres en todos los espectáculos de música. ¿Qué? Obligatorio. ¿Esto es algo Sí. que ha pasado a Argentina en los últimos años? Sí, ha pasado, hubo gran polémica, publiqué artículos en contra, pero ha pasado y ocurre. Pero ¿Qué ocurre una con la pregunta, música? es que me estoy imaginando que vienen a tocar los Rolling Stones a Argentina y que no tienen mujeres. ¿Cómo? No, es que no entiendo esto, porque la mayoría de bandas están formadas por grupos homogéneos, muchas veces de hombres, muchas veces de mujeres. Algunas bandas hay con hombres y mujeres, pero lo más normal, lo que yo veo es que estén compuestas por grupos homogéneos. Sí, además tomaste un grupo de rock más bien heavy y ahí están menos representadas todavía las mujeres. Digamos que si haces un festival, en general si vienen los Rolling Stones, están solo ellos, no hay problema. Pero si hubiera un festival en donde están los Rolling Stones y hay otros grupos, tiene que haber un cupo femenino cubierto. Okay. Sí, es así en la Argentina. No sé si hay otro país en el mundo donde sea así, pero acá ya es así. Bueno, yo creo que Argentina y España están como compitiendo para ver quién saca leyes un poco más intrusivas con respecto a estas cosas. En España, eso te lo iba a preguntar antes, pero ya voy a aprovechar a hacerlo ahora. En España se están estudiando ahora mismo formas de igualar el reparto de tareas domésticas por ley. Es decir, que a la hora de hacer las tareas domésticas en tu casa, si estás conviviendo con una mujer, hay algún tipo de legislación para que, de alguna manera, hagamos las mismas tareas domésticas. Yo no sé cómo se puede hacer eso sin imponer un intrusismo brutal en la vida de las personas. Y viene el presidente a tu casa y fiscaliza a ver cómo dividen las tareas, por ejemplo. Va recorriendo casa por casa. En fin, podemos competir también con otras leyes absurdas, como que se está trabajando en filosofía del derecho, la posibilidad de legislar para que una mujer que ha padecido violencia de género, llamada violencia de género, pongo muchas comillas porque yo estoy absolutamente en contra del término, mate a su marido dormido. Esto es algo que se estudia acá, se estudia en España, después podemos ir a ese tema. Pero termino primero con la cuestión de los músicos. Sí, por favor, porque estoy muy interesado en eso. Decir por qué hay más músicos varones que mujeres. Hay un estudio de Jeffrey Miller, de un psicólogo evolucionista, que trabajó con los músicos de jazz, y lo que él mostró es que la máxima producción, cuantitativamente hablando, se da en el momento de pico de fertilidad de los varones, con una sobrerepresentación masculina. Y yo ahí tengo varias hipótesis. Por un lado, si uno va al mundo animal, puede ver que en todas las especies de pájaros, en general, el que más canta es el macho. Y el macho que conoce más canciones es el que suele atraer más a la hembra, en muchas especies de pájaros. Entonces, un debate que hay es si la música es un subproducto del habla y no es una adaptación en términos evolutivos, o si es una adaptación que está al servicio de la reproducción. Yo me inclino por esta última tesis, y creo que se complementa bastante. Alguna feminista que nos está viendo va a decir, pero no somos pájaros, no somos pájaros. Claro, te van a volver a acusar de biologicista. Influye. Sí, totalmente de acuerdo. No somos pájaros, pero eres un animal, supéralo. Es el título de uno de los videos. Eres un animal, supéralo. Eres un animal particular, pero con una serie de rasgos que no te hacen un alien, que no tiene nada en común con los animales. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, la música tiene distintos oficios. Por un lado, el cantar, si vemos, hay una mayor representación femenina en el canto, que es algo que usa una persona, volviendo al tema de que las mujeres prefieren trabajos con personas y no trabajos con objetos o con abstracciones. Pero la música tiene como práctica el desarrollo del virtuosismo en un instrumento, que es un objeto, que supone estar muchísimas horas a solas practicando, no con gente, claro, después vas y tocas en un grupo, pero tenés que estar muchas horas con un objeto, con un instrumento. Si comparamos las cifras ahora con el pasado, hay muchas más instrumentistas mujeres, por ejemplo, en orquestas clásicas, que muchas tienen cupo ya, muchas es por eso. Pero todavía, si uno ve la cantidad de mujeres que están inscriptas en la práctica profesional de la música en Argentina, son alrededor de un 15%. Entonces lo que hace la ley es elevar ese porcentaje a una cifra mayor. ¿Por qué? Porque ellas tienen dos argumentos, porque discutí además con la que hizo la ley.
termino por ni responder, como ocurre con todas cuando yo soy muy respetuosa cuando debato. Los argumentos que tienen son unos. Creen, por un lado, que sobra del sexismo, que no las dejan, que los que seleccionan las personas que van a participar de los festivales, del mismo modo que los que seleccionan quienes van a participar de una conferencia, excluyen a las mujeres. Y no hay evidencia de eso, y la evidencia más bien es que en muchos ámbitos se privilegia el hecho de ser mujer. Y ese es uno de los argumentos que usan. Y el segundo es que no las socializan, y si ven más mujeres sobre el escenario, entonces va a haber más mujeres que quieran ser música. Bueno, este argumento en algún sentido podría ser atendible. Ahora bien, estamos quebrando un principio constitucional que es el de igualdad ante la ley. Es decir, los músicos varones, se supone que si esta ley se aplica, que está por ver, si tengo mis dudas, van a estar en desventaja en un festival, puesto que ese porcentaje que va a haber que cubrir va a tener que ver más con el hecho de ser mujer que con el hecho de, digamos, tener libre acceso a ese lugar. Un argumento de los antifeministas suele ser, pero hay que llegar por talento. Sí, ok, hay que llegar por talento, pero el hecho de que lleguen hombres no implica que sean talentosos o no talentosos. Lo que me parece es que esta ley surge por el desconocimiento de que hay diferencias biológicas que cuentan y que así como hay oficios con sobrerepresentación masculina, como la música, hay oficios con sobrerepresentación femenina. Educación, traductorado, biología, venta en supermercados, por ejemplo, en las cajeras la mayoría son mujeres, venta de indumentaria al público, la mayoría son mujeres, taxistas y medios de transporte, la mayoría son varones, fíjense que es un objeto, que es manejar un objeto, de modo que si nosotros vemos incluso las tareas menos calificadas, lo que podemos observar es que también la biología cuenta en eso. ¿Quiénes son la mayoría de los vendedores de electrónica? Varones. ¿Por qué? Porque son objetos. ¿Quiénes son la mayoría de los relojeros? Varones, porque tenés que estar todo el día ahí con objetos. Entonces, si nos podemos analizar incluso los oficios más pequeños, vamos a ver qué cuenta. Entonces, bueno, yo ya no lo voy a ver porque soy vieja, pero calculo, espero que ustedes que son más jóvenes vean la posibilidad de que esto cambie, que se divulgue información vinculada a nuestras diferencias biológicas y cómo eso impacta en la elección de carreras. A mí lo que me da miedo es que poco a poco haya como una especie de carga contra las disciplinas como la biología y cosas así, como parece que está habiendo en algunas universidades, tocando a la hora de tocar algunos temas que se supone que son sensibles o que podrían ofender a determinadas personas, y que esto al final se vaya destruyendo. Pero volviendo al tema que me decías de los festivales y tal, a mí, yo el razonamiento que hago en este sentido es, vamos a ver, si en una determinada disciplina hay muchísimos más varones en esa disciplina, es mucho más probable que los más brillantes en esa disciplina haya una mayoría de varones que de mujeres. Sería lo más normal del mundo. Entonces, quiero decir, cuando tú, a lo mejor, imagínate que tienes 2000 grupos de hombres y a lo mejor tienes 200 grupos de mujeres, el hecho de que privilegies a los 200 grupos de mujeres lo que va a hacer es disminuir muchísimo la calidad de esos festivales de música en los que de forma obligada tengas que introducir un cupo de mujeres. Sí, exactamente. Protestaron muchísimo los organizadores de festivales. Decían, ¿qué hago con el rock pesado? Hay muy pocas mujeres que se dediquen al rock pesado. También hay diferencias en preferencias de música. Otra cosa que hice en el libro es ver, por ejemplo, qué tipo de género de libro cultivan o prefieren las mujeres para leer. Novelas centradas en personas. ¿Qué tipo de libros prefieren los varones? Política. En política hay un gran debate vinculado con los cupos y vinculado con ámbitos, por ejemplo, el sindicalismo, donde hay menos mujeres. En promedio, a las mujeres les interesa menos la política. Y esto es algo que habría que reprochar a las mujeres. Yo creo que sí. Creo que todos deberíamos involucrarnos con la política, o si no, padecer el mal del que hablaba Platón, estar obligado a padecer la política que hacen los demás. Entonces, si uno ve las listas de política en Internet, en Facebook y los canales de política, hay una mayoría masculina. Cuando la política se vuelve más práctica, ahí sí hay mujeres. Yo analicé todas las tesis de doctorado en filosofía en 10 años. Y lo que uno ve es que son todas de varón, en ciencia política, digo, en filosofía política, la mayoría de los docentes son varones, salvo un par que tratan sobre pobreza. Es decir, cuando la política se vuelve más práctica, ahí sí hay más mujeres. Y yo creo que ahí hay críticas para formular a las mujeres en promedio y a los varones, porque también me parece que la política se ha convertido en algo muy abstracto, muy poco anclado en la práctica, y tal vez por eso les interesa menos a las mujeres. Hay mucho trabajo por hacer
si uno parte de evidencias científicas y no de victimismo. No decir, acá hay menos. Victimismo, sexismo, es como el comodín con el que explican todo y explican todo mal y dilapidan presupuestos públicos que van a lugares donde no tienen que haber. Entonces uno ve ahora la Secretaría de la Mujer en Argentina, que tenemos una, nosotros y ustedes también tienen otra. tenemos un Ministerio de la Igualdad. Exacto, pues acá también tenemos, porque nosotros los imitamos. Lo que hacen en España, hacemos acá. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen acá, se reúnen allá, se reúnen acá. Lo único que hacen es mostrar que hacen reuniones, prácticamente, ¿no? Podría decir algunas otras cosas. Y esto que vos señalabas también pasa con los premios Nobel. No dan premio Nobel a mujeres. Bueno, fijémonos qué premia el premio Nobel. No premia todas las disciplinas, no premia psicología, que es donde hay 80% de mujeres, la práctica de la psicología. Porque si ves la teoría, la producción teórica, que es lo que premia el Nobel, hay menos producción teórica de mujeres que de varones. Lo mismo que hay menos patentes de mujeres, deben ser 10%, 15% de patentes de mujeres hoy. Yo tengo 60 años, ya me eduqué en una sociedad igualitaria, en donde nos decían a las mujeres que podíamos hacer lo que queríamos. Realmente, si yo digo que no fui educada, está bien, clase media, lo que quieras, que no fui educada en un ámbito de igualdad, estoy mintiendo realmente. ¿Y por qué no hay más inventoras, no hay más productoras teóricas? Pues porque les interesa otra cosa. ¿Es esto un problema? Probablemente sí en la psicología. Yo acá sigo a Jeffrey Miller. Él dice, yo tengo una posición pragmática respecto a la cuestión de los cupos. Por ejemplo, en psicología que haya menos psicólogos varones puede ser un problema. En educación que haya menos maestros varones puede ser un problema en la educación. Analicemos eso. Y también que en la producción teórica haya una superabundancia de varones también podría serlo o no. En tal caso, tenemos que analizarlo. Y yendo al Nobel, ¿el Nobel qué premia? La producción teórica. Como vemos, hay menos producción teórica de mujeres. Se trate de la disciplina de la que se trate. Se equipara un poco más en educación y en disciplinas en donde las mujeres tienen mayor participación. Pero en general es sobre representación masculina en la producción teórica. Entonces, si vemos el Nobel de física, vos mirá la cantidad de físicos varones que hay y la cantidad de físicas mujeres que hay. Obvio que lo van a ganar más varones que mujeres. Matemáticas no es un premio al Nobel. Pero si vemos química, también hay más varones que mujeres. Premio Nobel de la Paz, ahí tenemos más mujeres, pero también si hay más participación política de varones, es lógico que haya más varones. Y así con el resto de los premios. Bueno, invéntense un premio a la mejor Nobel, a la mejor maestra, a la mejor psicóloga, a la mejor médica, porque en médicas hay una sobrerepresentación femenina, y ahí va a haber una premiada mujer.